Libro de Marcos, capítulo 15, verso 8. Vamos a leer hasta el verso 14. Vamos a tratar hoy el tema, el rechazo, y también vamos a hablar un poquito acerca de la aceptación. Sé que muchos nos sentimos mal cuando hemos sido rechazados, pero también nos sentimos bien cuando hemos sido aceptados. Y vean lo que dice aquí, verso 8. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato le respondiendo diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Verso 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. 14. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Tome su lugar. Hoy trataremos este tema y hablaremos bastante acerca de Jesús. Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y también Jesús era el rey de los judíos. Según el linaje de María y de José, por la línea de María, él venía para ser un sacerdote o sumo sacerdote. Y por la línea de José, él venía para ser rey. Sin embargo, la gente no aceptó, especialmente los principales sacerdotes o los religiosos de ese tiempo, no aceptaron a Jesús. Por eso lo rechazaron y prefirieron entregarlo para ser crucificado. Jesús, me imagino yo que en ese momento él se sentía, humanamente, él se sentía mal, pero espiritualmente él se sentía bien porque estaba cumpliendo el propósito del Padre en su vida. Entonces ahora se encuentra en un tribunal, cuando de repente dice: crucifíquenle. Yo pienso y me imagino a Poncio Pilato por un momento como el juez tomando una decisión difícil, porque era bastante difícil condenar a muerte o a la crucifixión a alguien que era justo, a alguien que no tenía delito, a alguien que no tenía pecado. Sin embargo, dice la Biblia, por satisfacer al pueblo, les puso a Barrabás y a Jesús, uno a un lado y el otro al otro lado,
y que el mismo pueblo decidiera a quién soltar. ¿Queréis pues que os suelte a Barrabás o suelto al rey de los judíos? Ellos dijeron: suelta a Barrabás. Y Barrabás era una persona agresiva, una persona asesina, una persona cruel que seguramente tenía muchos delitos. Sin embargo, el pueblo tomó la decisión de que crucificaran a Jesús de Nazaret y soltaran a Barrabás. La Biblia ya no habla ni menciona más de Barrabás, pero sí habla del sufrimiento de Jesús en ese momento cuando él iba a pagar ese precio de llegar a la cruz. Y yo quiero que vaya conmigo a Juan, al libro de Juan o San Juan, capítulo 8. Capítulo 8, verso 39. Y vamos a estar leyendo la palabra, verso 39. Y vamos a leer hasta el verso 41. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Verso 41. ¿Vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Verso 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Verdad? Entonces lo que Jesús está diciéndole es a ellos: ustedes hacen las obras de vuestro padre. Era bastante confrontativo. Era bastante quizá fuerte para un judío o para alguien que estaba o había nacido bajo una religión, decirle que no estaba haciendo la obra de Dios. Sin embargo, Jesús tuvo que decírselo: no están haciendo la obra de Dios, están haciendo la obra de vuestro padre, el diablo. Están haciendo lo que Él les manda a hacer, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, la ley decía: no matarás, y ellos procuraban matar a Jesús sencillamente por decir que era hijo de Dios. Entonces nosotros vemos el rechazo que había para Jesús. Algunos de nosotros nos molestamos muchas veces cuando no le caemos muy bien a alguien. A veces nos molestamos porque el vecino no nos habló. Nosotros a veces nos molestamos porque alguien habló en mal de nosotros. Algo otro nos molestamos porque alguien no nos dio la mano. Algo otro nos molestamos porque alguien no nos saludó. Son pequeñeces. Son cosas insignificantes para nosotros no poder perdonar. Jesús fue rechazado hasta lo sumo. Jesús llegó en un momento difícil en la vida, en la cual él mismo se sentía rechazado.
Él decía, pero ¿por qué me rechazan? Si yo solamente digo lo que oí y lo que el Padre me dice que diga. Yo vine del cielo, vengo a la tierra, vengo a darles el mensaje que el Padre me ha enviado a decirles y por eso me desprecian. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente de ese entonces y casi igual a este tiempo le gusta a la gente que le digan nomás lo bonito que es, pero no le gusta que le digan sus propios errores. Cuando alguien se atreve a corregirle sus errores o sus malas actitudes, entonces la gente se molesta. La gente empieza a arder por dentro y empieza a guardar rencor. Empieza a guardar rencor y la ira empieza a desenvolverse. Y después aquella persona que supuestamente les ofendió ya no le hablan. Y a veces son cosas tan pequeñas que nosotros podemos ignorarlas. La Biblia habla en el libro de Génesis capítulo 4 verso 3 al verso 5. Y habla de dos ofrendas. Está la ofrenda de Caín y está la ofrenda de Abel. La Biblia dice que los dos trajeron ofrenda a Dios, a Jehová. Y una ofrenda, la ofrenda de Caín, fue rechazada. Pero la ofrenda de Abel fue aceptada. Abel murió por haber traído la mejor ofrenda a Jehová de los ejércitos. De tal manera que dentro de el estómago o el corazón de Caín se desenvolvió la ira de saber que su ofrenda no había sido agradable delante de Dios. Entonces él le dijo un día a su hermano, ¿sabes qué? Venite, vámonos al campo. Vamos a ir al campo y vamos a ir de cacería. Allá dice la Biblia que él se levantó en contra de su hermano y lo mató. Y cuando lo mató, Dios habló con Caín y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? Caín empezó a excusarse con Dios y le dijo, Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso me has puesto de guardián para cuidar a mi hermano? Y fruto de eso, Dios declaró una palabra de maldición sobre Caín. Porque el odio que sentía dentro, porque no había sido aceptada su ofrenda, eso lo llevó a cometer ese crimen o asesinato. Usted sabe que cuando uno no perdona, que cuando uno no borra de su corazón el resentimiento y cuando uno no acepta el rechazo en su corazón, lo puede llevar a cometer errores graves. Tenemos que aprender a perdonar y a aceptar aún a las personas que no rechazan. La Biblia dice que Jesús llegó al Calvario y llegó como cordero, enmudeció y no abrió su boca. Sabía que lo rechazaban, sabía que no lo amaban, sabía que no lo querían, sabía Jesús que no le correspondían como Él había dado. Él vino a sembrar amor, no cosechó amor. Él vino a sembrar la paz, no cosechó la paz. Sin embargo, Jesús no se sintió resentido. Cuando llega a la cruz del Calvario, le dice dentro de sus 7 palabras al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que esa debe de ser una palabra o una declaración que nosotros tenemos que hacer cuando nos sentimos rechazados por alguien.
Hay personas que nos calumnian, hay personas que nos rechazan, hay personas que no nos aceptan. Y si nosotros no dejamos o no soltamos nuestra paz dentro de nosotros y aprendemos a perdonar a esas personas que nos rechazan, pueda crear en nosotros raíz de amargura. Y usted sabe que la raíz de amargura, la falta de perdón y la falta de aceptación produce enfermedades hasta en nuestro propio cuerpo. Hay personas que por el rechazo traen hasta enfermedades. El hígado se les amarga, hermanos. Empieza el hígado a retorcérseles. Después empieza a producir la úlcera. Después la gastritis, la úlcera, y de último terminan hasta consultando a cosas feas. Terminan en el hospital. Y es más, si encuentran a la persona que los ofendió, también pueden hacerle un daño y pueden terminar en la cárcel. Mientras Jesús no hizo eso, Él se sintió rechazado, se sintió despreciado. Se sintió que no era aceptado. Sin embargo, su corazón estaba feliz, porque Él no estaba agradando a los hombres, Él estaba agradando el corazón del Padre, que era lo que a él le interesaba. A Él no le importaba quién lo aceptara, quién no lo aceptaba, quién lo rechazaba, quién lo recibía. Él solamente trataba de complacer el corazón del Padre. ¿Estamos aquí? Pero vamos a ver en el libro de los Hechos capítulo 5, no se lo voy a leer, pero anote esa cita bíblica. Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, habla de otra ofrenda. Y fue la ofrenda de una pareja de esposos. La pareja de Ananías y Zafiras. Los dos eran esposos, quizás se amaban, se querían, ¿verdad? Se hacían falta el uno con el otro. De tal manera que cuando los apóstoles anduvieron en la tierra, llegaron momentos que se necesitaba recursos económicos en la iglesia. ¿Estamos aquí? De tal manera que se necesitaban los recursos económicos en la iglesia. Y ellos dijeron, bueno, el que quiera vender sus propiedades y traer el dinero, lo vamos a utilizar para el reino, para la expansión del evangelio. Y dice que se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafiras se pusieron de acuerdo y no entregaron la totalidad de la heredad. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, que era un poquito violento, él le dictaminó una sentencia. Se presentó Ananías, trajo su ofrenda y le dijo, oye Ananías, vení, vamos a hacer cuentas. ¿Eso es todo lo que vendiste? ¿Eso es todo lo que tenés? ¿Eso es todo lo que le prometiste a Dios? Y Ananías le dijo, sí, apóstol Pedro. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué, Ananías, dejaste que Satanás minara y engañara tu corazón? Porque te quedaba a ti, le traías todo a Dios y todavía te quedaba. Por lo tanto, hoy es tu sentencia de muerte. Y murió Ananías. Pero Zafira no sabía lo que le había acontecido a su marido. No sabía. Y se presentó ella también. Me imagino que hasta bailando a los pies del apóstol Pedro y le dice, aquí está toda mi ofrenda. Aquí están todos mis diezmos, aquí está toda la bendición, todo lo que vendí. Y Pedro se le queda viendo, Zafiras, ¿qué te pasa? Tú también te pusiste de acuerdo en engañar al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tú también te mueres.
No sé si usted y a mí nos parece justo, pero los apóstoles de la iglesia primitiva, los apóstoles del Señor, tenían poder en su lengua, en sus palabras, para dictaminar palabras de bendición como palabras de muerte sobre alguno que diezmaba y ofrendaba. Por eso es que la palabra declarada y decretada por un apóstol o por un sacerdote tiene mucho valor. Ellos no sabían eso. Ellos pensaron en engañar a Dios, pero como a Dios no hay quien lo engañe. Yo siempre digo una cosa: cuando usted agarra el lapicero y hace el cheque, la donación, apunta sus diezmos, hay un ojo que lo está mirando. Yo no puedo estar presente, pero hay un ojo que lo está mirando y lo está examinando todo. Está examinando sus palabras en la casa. Está examinando las palabras que dice en el carro. Está examinando el estilo de vida que usted y yo llevamos en el trabajo, con los compañeros de trabajo. No necesita el pastor, no necesitan los apóstoles ir o estar allá donde está usted. Hay un Dios que todo lo ve. Estamos aquí. Vamos a ver Marcos capítulo 6. Libro de Marcos capítulo 6. Verso 1 al 7. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sabe qué sucede o qué sucedió? Es de que había gente que a Jesús lo aceptaba y había gente que lo rechazaba. A Jesús lo seguían por muchas maneras o de muchas maneras, pero había un grupo que seguía a Jesús y se admiraban de su doctrina. Decían: ¿qué clase de doctrina es esta? ¿Cómo es posible que con la imposición de manos Él echa fuera a los demonios, sana a los enfermos? ¿Cómo es posible que haga esas cosas? Se admiraban, había gente admiradora que admiraban a Jesús
por las obras que él hacía, los milagros, señales y prodigios que él hacía. Pero había otro grupo que decían: ¿no es este el carpintero? ¿No están aquí con nosotros María, su mamá? ¿No está José? ¿No están sus hermanos? ¿No están aquí sus hermanas? ¿Acaso no lo conocemos nosotros a él? ¿No lo hemos visto jugar de pequeño? ¿Acaso no sabemos cómo es él? Esa era una clase de gente que estaba solamente juzgando lo que Jesús hacía de otra manera. ¿Estamos aquí? Pero Jesús dice, ahora viene Jesús y empieza Jesús a decir: hoy a mí me duele y me cuesta entender, porque dice la Biblia que él se asombraba. Y cuando dice la Biblia que Jesús se asombraba, es porque él se detenía a observar a la gente. Él observaba a la gente, la incredulidad con la cual la gente recibía y rechazaba los milagros que él hacía. Siempre tú en la vida vas a encontrar gente que solo te está observando a ver qué clase de errores tú cometes. Siempre vas a encontrar personas en la vida que están viendo tu pasado. La fulana, la sultana, aquella era esto, o aquel es esto. Aquel es el borracho que andaba en la calle. Aquel es la persona despreciada. Si aquel, cuando yo lo conocí, no tenía ni casa ni donde caer muerto. Ahora no, ahora es hombre o una mujer de negocio. Ahora tiene casa, ahora tiene carro. Ahora Dios lo ha bendecido. Siempre vas a encontrar personas que están solamente observando cómo eres tú. No están viendo tus cualidades, no están viendo tu potencial, no están viendo la clase de persona que tú puedes llegar a ser usado y usada por Dios. Están viendo la forma o la manera de buscar una oportunidad para rechazarte, para no aceptarte, para recordarte tus fracasos, para recordarte tu pasado, para recordarte dónde estabas botado. Siempre vas a encontrar a las personas. Pero por otro lado, cuando tú y yo hemos puesto la mirada en Jesús, entonces vimos a Jesús con sus ojos de piedad y misericordia haciéndote un llamado y diciéndote: hija mía, hijo mío, no importa de dónde tú hayas venido, no importa tu nacionalidad, no importa tu forma de hablar, no importa tu pasado, no importa tus amistades, no importa de dónde tú vengas, ven a mí. Yo te acepto tal como tú eres. Jesús siempre está presto para aceptarte a ti. Ahora, ¿cuál es la opción que Él nos deja? Él nos da una opción a nosotros también. Porque si encontramos ese grupo de personas, ese grupo de gente, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado de la gente que ven y critican, señalan, juzgan, hacen problema? ¿Estás de la gente espectadora que está expectando, que está haciendo porra y gritando: oh, denle, vamos, ta? ¿O eres de los jugadores que te paras a la brecha y dices: yo quiero ser parte de esto? ¿Ah? Eres de esas personas que dice: ¿de qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Eres tú de esas personas? ¿Eres de las personas que no miras para atrás?
No miras tu fracaso, no miras tu pasado, empiezas a ver tu futuro. Eres de las personas lavadas con la sangre de Jesucristo, que le dice no a las tinieblas, no al pecado, no al enemigo, no a los demonios, no a las ofertas del mundo, y le dice sí a Jesús. Eres de las personas que dicen yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero andar con Jesús. Y termino con esto. Cuando tú y yo nos convertimos en verdaderamente discípulos de Jesús, aunque seamos rechazados en el momento, y tú traes a Dios tu ofrenda y la traes de todo corazón, presentas a Jesús tu ofrenda y le dices: hoy, este domingo, yo voy a ir a la iglesia porque voy a recibir una palabra de parte de Dios para mi vida. Y tú dices: oh, esta va a ser mi ofrenda. Voy a sacrificar mi tiempo. Voy a sacrificar mis dones, mis talentos. Voy a poner a trabajar en el servicio del Señor lo que Él me ha dado. ¿Eres tú de esas personas que dices hoy: no importa los rechazos, no importa lo que el mundo diga, no importa mi pasado, yo quiero ser un discípulo de Jesús que vea los milagros, pero que también ayude a que acontezcan? Porque Jesús todavía está escogiendo discípulos. Jesús todavía está haciendo el llamado no a creyentes, está haciendo llamado a discípulos. Vengan a mí, los haré pescadores de hombres. Vengan a mí, no importa cuánto a mí me hayan rechazado. Si a mí me rechazan, dijo Jesús, también a ustedes los van a rechazar. Si hacen algo con el palo verde, ¿qué no habrán con la leña seca? Porque hay gente que no sigue a Jesús, no se compromete con Él porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo a las amistades, tiene miedo a los amigos, tiene miedo a dejar los compromisos con el mundo. Pero Jesús está esperando hoy de hombres y mujeres que se atrevan a creerle a Él. Póngase de pie conmigo. Maravilloso Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, hemos recibido tu palabra, le hemos creído a la palabra, Señor, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición. Tú no retrocediste, Señor. Un tema tan especial, tan importante, como es cómo caminar bajo la nube de Dios. Ese es el tema que hoy vamos a estar tratando de traer a tu mesa. Yo quiero que tú seas bien atendido y servido para la gloria del Señor. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer 8 versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana, y la tarde y la mañana, el día un día. Dice el verso 6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de las aguas
de las aguas que estaban sobre la faz de la expansión. Y fue así. Y llamó Dios, verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Lo que hoy vamos a analizar es acerca de cómo Dios empieza a crear todas las cosas. Él empieza a crear todo de la nada, Él empieza con la creación de todo lo que hoy todos contemplamos. El cielo, la tierra, el agua, todos los océanos, los animales terrestres, los animales de los aires, como los animales del mar. Así también los minerales, todas las especies de minerales que hoy contemplamos en la tierra, Dios lo creó todo. Entonces, si nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas, y de último, en el día sexto, Él hizo al hombre y a la mujer, los hizo conforme a su imagen y semejanza, y los hizo especialmente para que ellos señorearan y sojuzgaran toda la creación. Por eso es importante que nosotros entendamos algo, que como hijos de Dios, nosotros tenemos muchos derechos, tenemos muchas bendiciones, tenemos muchos privilegios de parte de nuestro Creador, y el privilegio más grande es que tú y yo podamos levantar la cabeza y ver hacia arriba, ver hacia dónde Dios nos lleva, dónde Dios nos tiene, dónde Dios nos está dando una posición. Entonces, vemos también que cuando Dios creó todas las cosas, al hombre lo puso para que él sojuzgara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos bajo una nube gloriosa, bajo una nube de poder, bajo una nube de autoridad. Estamos también bajo una nube de conocimiento, de interpretación, de palabra. Dios nos dio ese privilegio y alabado sea Dios por eso. Pero yo quiero leerte otras citas bíblicas más, y una se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer 2 versículos y dice la palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él dice, es Él el que resplandeció en nuestro corazón para alumbración, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces cuando nosotros nos ponemos autosuficientes en las cosas creadas, o cuando alguien pues llega a adquirir una posición muy alta en cuanto a las finanzas, en cuanto a las riquezas materiales, muchas veces podemos caer en el error de depositar nuestra fe y nuestra confianza en las posiciones que tenemos. Ejemplo, tú tienes una casa, tienes un carro, tienes una familia, tienes un terreno, y si tú no tienes el cuidado, tú puedes caer en el error de depositar tu confianza en las cosas materiales que posees. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, está diciendo, Dios tiene utensilios. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Hay utensilios de barro como hay utensilios de madera. Hay utensilios de plata, hay utensilios
de oro. Hablando de la iglesia del Señor, yo creo que cada individuo sobre la tierra, nosotros que estamos en la gran comisión de llevar el evangelio santo, el evangelio puro, sin mancha y sin contaminación, creo que nosotros también de una u otra manera estamos sirviendo de bendición a millones de personas, pero también Dios examina nuestro corazón, porque nosotros también damos la palabra de Dios a las personas, y muchas veces en la iglesia o en la creación hay utensilios de barro, utensilios de madera, utensilios de plata, utensilios de oro. Hay personas con capacidades, hay gente que está sentada muchas veces en la iglesia que pueden ser de gran utilidad para Dios. Hay personas que son llamadas con propósito. Hay personas que son llamadas para liderar, para que sean líderes en la iglesia. Dios ha depositado en nosotros ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de entrega, ese espíritu de servicio, ese espíritu de hacer algo en el reino de los cielos. Pero muchas veces podemos cometer el error también como ministros de sentar a la gente, mantener a la gente sentada sin ocupar esos utensilios que dice la Biblia que son utensilios para honra y gloria de nuestro Señor. Escucha esta cita bíblica aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, versos 34 y 35. Mira lo que dice. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿O cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. El ángel está hablando con María y está diciéndole: hay un ser que va a nacer de ti. María no entendía eso. María no entendía ese concepto o ese propósito enviado de Dios. ¿Cómo será eso si yo no conozco varón? Dijo María. ¿Qué quiere decir? Que María, ella era un utensilio en las manos de Dios, reservado y preservado para el momento en que se cumpliera la profecía dada por Dios. Entonces María dice: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Soy una mujer virgen. Entonces el ángel le dice: no te preocupes, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ella no entendía, pero el ángel estaba diciendo: será llamado Hijo de Dios. ¿Y sabes tú por qué Jesús fue condenado a muerte? Por decir que era Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces cuando la nube de Dios está sobre ti y tú estás debajo de ella, la gloria de Dios te va a seguir. Te van a seguir los milagros, las señales, los prodigios. Aunque tú no quieras, siempre se va a activar un poder dentro de ti, que cuando tú impongas tus manos sobre los enfermos van a recibir sanidad. Vas a hacer los milagros que Jesús hacía. Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús ataba a los demonios, Jesús resucitaba muertos, libertaba a los cautivos, vino a darles vista a los ciegos, vino a hacer grandes milagros. Y el Señor dijo: mayores cosas que estas haréis si tan solo crees, si tienes fe. Entonces, si tenemos fe,
que Dios lo puede hacer, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo en el nombre del Señor. María no entendía cómo iba a suceder ese milagro. Sin embargo, ella no sabía. Sin embargo, se dejó usar por Dios. Dejó que la nube de Dios estuviera sobre ella y ella solamente dijo: aquí está mi utensilio. Aquí estoy, Señor. Quiero ser usada por ti. Y nosotros conocemos lo que el ángel le dijo: bendita tú entre todas las mujeres. Fue una bienaventuranza que le dio. Entonces, cuando nosotros estamos bajo esa nube gloriosa, algo poderoso sucede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos mucho a veces que hacer cuando Dios está con nosotros y empieza Dios a activarnos a nosotros. Yo quiero que vayamos una vez más en una cita bíblica. Y lo vamos a hacer ahora en este libro precioso que es el libro de Éxodo. Si tú tienes una Biblia conmigo, la puedes buscar. El libro de Éxodo, vamos a leer el capítulo 40. Capítulo 40 en el versículo 34. 40, verso 34. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque es bonito cuando descubrimos o identificamos lo que Dios está diciéndonos a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos. O sea que cuando nosotros descudriñamos la palabra y nos damos cuenta que sin ella nosotros no podemos vivir, o sin ella nosotros no somos nada, entonces nos damos cuenta que solamente estamos tomados de la mano de Dios. El pueblo de Israel experimentó ciertos momentos. Y yo quiero que leamos esta palabra. Capítulo 40 de Éxodo, verso 34. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Verso 36 dice: y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo de los hijos de Israel, ellos se movían sobre sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Verso 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, el fuego estaba de noche sobre él. Dice: a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahora, esa nube, ¿qué significa, pastor? ¿Qué quiere decir la nube de Dios? Mira, hay momentos en que la gloria de Dios te va a cubrir. Hay momentos en que tú vas a ser tocado por Dios. Donde quiera que tú te encuentres, quizás tú te estás encontrando ahora en un momento donde estás en el internet, estás en una oficina. Quizás tú te encuentres en tu casa, en la comodidad de tu casa. Quizás tú me estés viendo por medio de un celular. Donde quiera que tú te encuentres, sea en parte de México, en Canadá, en Europa, en Asia, en África, donde quiera que tú te encuentres hoy, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y créele a esa palabra que Dios hoy está enviando a tu vida. Hay un poder sobre ti cuando tú le crees a Dios.
Aún el pecado huye de ti cuando tú estás bajo la nube de Dios, bajo la presencia de Dios. Y tú tienes que aprender a creer que Dios te va a usar en gran manera. Escucha, el pueblo de Israel estuvo en momentos donde la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo, y cuando ellos estaban, la nube estaba bajo el tabernáculo, ellos no se movían, pero si la nube se movía, ellos se iban moviendo. Y cuando se iban moviendo, donde quiera iban acampando según sus jornadas. Pero de día estaba la nube. De noche estaba la columna de fuego. Esa columna de fuego estaba para proteger al pueblo de Israel. Esa columna de fuego era la que protegía de serpientes, de leones, de osos, de toda clase de animales. Porque cuando el fuego de Dios está en un lugar, las cosas van a suceder. Entonces, el pueblo de Israel estaba impactado. Estaba impactado porque decían, ¿cómo es esto que ahora nosotros tenemos protección de parte de Dios? Tenemos la gloria de Dios reflejado en una nube, pero también tenemos la columna de fuego. Qué precioso. Yo no sé si a tu vida en algún determinado momento ha llegado la gloria de Dios. Quizás tú eres una persona desanimada, que hoy estás pasando alguna clase de tribulación. Quizás tú eres de aquellas personas que hoy estás sufriendo las consecuencias de un divorcio. Quizás seas tú de las personas que hoy estás sufriendo por tu hija, por tu hijo, que se te fue a la pandilla, que se te fue al barrio, se te fue a algún otro lugar, a la cantina, anda perdido. Pero déjame decirte esta tarde, en el nombre de Jesús, en este día recibe una palabra de parte de Dios. Solamente cree que estás bajo la nube de Dios, que hay una columna de fuego que te cuida, que te protege. Aunque las serpientes del enemigo se levanten contra tu vida, si tú tan solo le crees a Dios, eso se va a desaparecer. Tu hijo va a regresar a casa. Tu esposa, tu esposo va a regresar a casa. Tus finanzas van a ser recuperadas. Tú eres una persona empresaria. Tú eres una persona de negocio. Tú eres una persona que un día tenía un negocio, tenía sus finanzas, hoy la perdiste. Déjame decirte, vas a recuperar lo perdido, porque Dios está contigo. Estás bajo la nube de Dios. Si tan solo puedes creer. El pueblo de Israel llegaba a momentos de duda. El pueblo de Israel por momentos dudaban. Por momentos se atemorizaban cuando veían los enemigos. Veían los amalecitas, veían los sirios que se levantaban contra ellos. Veían que las potestades de las tinieblas se levantaban para que ellos no pudieran gobernar. Sin embargo, cuando conocían que la presencia de Dios estaba sobre ellos, nada ni nadie los podía detener. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a creer. No importa los siglos que hayan pasado, no importa las etapas que hemos pasado en la vida, no importa el terreno en donde tú estás, no importa la nación. Quizás tú dirás, esta tierra es una tierra seca, es una tierra que no fluye, es una tierra que no produce. Pero donde quiera que tú te encuentres, solamente créele a Dios. Yo quiero dejar en tu mente y en tu corazón este pensamiento. Espero que tú lo captes. Espero que digas, esta palabra es para mí. Que Dios te bendiga. Te saluda a tu hermano y amigo el pastor Hugo Marroquín, de aquí del estado de Maryland. Estamos tremendamente bendecidos porque la gloria de Dios está sobre nosotros.